Modesto Guerrero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? ¿Qué dice? Muy Hola, bien. Modesto. Ahí Es un placer siempre escuchar a Pedro Aznar. es una maravilla, Ay, sí. Dios mío, estoy Hemos tenido, enamorada. te digo, hemos tenido, Mal sobre todo las enamorada. chicas, hemos tenido una tarde muy agitada y esto fue un bálsamo en realidad. Eh, con Silvita hemos conspirado para Sí, preguntarte, sí, la dejamos a la ¿Cómo negra. está Silvia? me Muy bien, dejaron Modesto, ¿cómo afuera, anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo No, anda? estabas afuera, me concretamente. dejaron Estaba afuera. justo A ver, afuera comiendo un caramelo. te planteo el tema. Se acaba de formar finalmente No una me parece. comisión en Brasil para revisar los crímenes De de lesa lesa humanidad humanidad. de la dictadura, Sí, que son alrededor ¿sí? de 400 casos Sí, los que digamos, se van a investigar de en aquel, esta primera instancia. de aquel periodo. Correcto. Sí, Se acaba de aprobar en el Congreso de Uruguay la ley de declarar de crímenes de lesa humanidad para que sean imprescriptibles. Correcto. ¿Qué ha pasado para que la Argentina tenga tanta ventaja? Es decir, ¿qué ha pasado en la Argentina? No, ¿qué ha pasado en Uruguay, en Brasil, para que para haya... que sea tan atrasado o llegue tan tarde, teniendo en cuenta que han pasado más de 30 años de las dictaduras? Correcto. Completemos el cuadro. Imagínate eso en Chile. Ah, Nada. Que todavía ni ha pasado, claro. Claro. además, Claro. sí. Imagínate eso en Guatemala. Nada. Nada, claro. Guatemala tiene 65.000 asesinatos. Sí, sí. 32.000 son desaparecidos. Sí, por eso yo di los dos primeros ejemplos como para que... Claro, no, ya sé, ya sé. Sí. Que recién Intento, empiecen, digamos, para poder dar una respuesta o abordarla Sí. y relevar las razones o causas posibles de por qué en Argentina, recordemos que Honduras no tiene un solo juicio y fue la base de la contra Claro. para atacar a otro país, Claro. y donde hay 7.000 asesinatos en un país que tiene, no sé, en este momento 5 millones, pero en aquel momento cuando ocurrieron los hechos tenía 2 millones. Entonces, es bueno meter en esta cuenta Colombia. Mm. Es bueno meter en esta cuenta Colombia, porque el gobierno de Santos ha hecho una maniobra judicial o jurídica, ha promovido, para que los que estén encausados o probados como asesinos, ligados, etcétera, puedan ser procesados que antes no lo eran. Eso es un dato. Pero hay 250.000 asesinados con fosas comunes de 1.100 personas descubiertas este año que no tienen juicio. No tienen juicio. Entonces, ¿por qué en el caso de Argentina es aparentemente inexplicable en relación con los otros? Por un dato social fundamental, un dato político y un dato social, hasta donde yo lo veo. Uno, acá hubo la dictadura argentina del 76 al 83, no cayó con mano de seda o no fue trasladada lentamente a la democracia. Acá hubo crisis, hubo una guerra en el medio que descalabró o terminó de descalabrar una dictadura que pretendía, ¿no?, sobreponerse con la guerra o utilizarla para eso, y luego promovió un despertar social. Yo estaba en Venezuela, pero recuerdo los cables de acá que contaban que en los restaurantes escupían a los militares cuando descubrían que eran, ¿no?, culpables de algo. Sí, sí. O que los militares de alto rango ya no podían andar por las calles libremente en el 83-84, Mucho menos con uniforme. mucho menos con uniforme, Claro. y mucho menos si eran personajes conocidos. Claro. Que al Ángel Astiz lo increparon o lo empujaron o lo golpearon varias veces, etcétera. Yo esas cosas las recuerdo, y recuerdo las movilizaciones multitudinarias, las marchas, una acción social secuencial que hizo, tras el descalabro de una guerra, una derrota, que hizo que la sociedad argentina fuera protagonista con un hecho político en el medio. Este país produjo las madres de Plaza de Mayo, todas. No hablo de ninguno de los sectores que hoy No, no, están... sí, sí. Es sí, que, sí. es que cuando las produjo unidas, claro. Sí. Claro, cuando las produjo como movimiento social unido. Y eso no se conoció casi en ningún lugar del planeta. Un movimiento
se llaman movimientos sociales? Bueno, una corriente de denuncia, de visibilización mundial, que ha debido ganar ya el premio Nobel y no se lo dan porque es muy comprometido. Bueno, se lo dieron a Pérez Esquivel en una forma indirecta de para no dárselo a las madres. Ese hecho provocó un segundo hecho que desde el juicio de Múnich, quizá algún otro, a la Junta, ni siquiera en Sudáfrica se dio un parapeto judicial, acá se hizo el juicio a la Junta, en el gobierno de Alfonsín, promovido por Alfonsín, luego traicionado por Alfonsín y terminado de rematar por Menem, cuando borraron lo bueno, lo positivo del juicio que promovió Alfonsín. Pero hubo un juicio. Es muy difícil hacerle juicio a un cuerpo militar. Tiene que ver mucho, en buena medida, con que hubo una derrota militar en una guerra, que es un hecho malo para la nación, el Estado-nación, pero resultó positivo para los represores del cuerpo militar. Esas son las tres causas que yo veo. Nada de eso se vio ni en Uruguay, donde la transición fue negociada, pactada. Acá también fue pactada en Caracas, en una serie de reuniones conducidas por el Grupo Carter en Caracas entre el 80 y el 83. Eso es verdad, pero acá no resultó, el pacto no fue el que condujo la transición. En Chile fue así, en Brasil fue así, en Uruguay, en Paraguay, y no hablemos de Centroamérica, que está todo controlado por sectores militares. Sí, igual lo que nos llamaba un poco la atención, por eso decíamos Brasil y Uruguay, es que ha tenido gobiernos progresistas como el de la Argentina, o sea, tanto Lula como Tabaré Vázquez, y por qué recién ahora, después de ya varios años, ¿no?, de un mismo gobierno, tanto en Uruguay como en Brasil. Lula, en 8 años de gobierno, siempre se negó a remover esas carpetas. Ahora se están removiendo, no sé las razones, algo debe tener que ver en relación similar a Argentina por algún lado, que Dilma Rousseff fue una guerrillera perseguida y torturada, y que debe haber personajes intermedios o asesores o intelectuales o periodistas que están removiendo estas cosas, que el gobierno Lula, que fue bueno para la población en muchas cosas, en esto no fue bueno, porque se negó. Hubo pronunciamientos y hubo solicitudes de abogados, algunos de ellos que yo conozco a través de periodistas brasileños, y nunca aceptó eso. Eso es un dato. En Uruguay, siendo un gobierno igualmente progresista como el de acá, en Uruguay es más grave, porque en Uruguay, si no hubiera habido el descalabro parlamentario que tuvo y el escándalo de rechazo de la sociedad de clase media de Uruguay y de muchos sindicatos obreros, pero sobre todo sociedad de clase media, que rechazó la posición del Frente Amplio a dejar eso sin tocar, no habría ocurrido. Es más grave porque el que está presidiendo es nada menos que uno de los tipos más perseguidos y más condenados por la dictadura. Y con años de cárcel. 13 años de cárcel, con unas historias tortuosas. Y en Chile es más sencillo explicarlo. El Partido Socialista chileno, que de socialista tiene lo que yo de orangután, el Partido Social Cristiano o Demócrata Cristiano y una parte del partido, un derivado del Partido Radical, pactaron con el pinochetismo no hacer nada. Entonces, cuando hubo gobierno de tinte, de algún tintillo progresista, como el de la Bachelet, el de Lagos, que fue un hombre de izquierda, o inclusive el anterior, Aylwin, ninguno se atrevió a tocar nada, a pesar de que hubo 184 solicitudes por asesinatos. Chile tiene 7.000 asesinados, 184 solicitudes. De esto me enteré por la solicitud de juicio por el caso del periodista argentino Leonardo Henriksen. Sí, que vos tenés ahí, algo tenés que ver con la película, ¿no? Algo tengo que ver con la historia, y entonces, como se promovió el libro mío como base documental, entonces tuve que participar. Nunca tuve que viajar a Chile porque fue impedido, prohibido judicialmente, porque fue prescripto. Bueno, ese es para mí el hecho. Por supuesto, hubo un gobierno que de la llamada primavera alfonsinista, que abrió
un montón de libertades impuestas por la gente y por el descalabro de la derrota militar, y luego, postergado todo eso por no sé cuánto, ya 20 y pico de años, tuvo que volver otro gobierno progresista como el de Néstor y el de Cristina para que no solo se remuevan, se complete o se cierre por lo menos una parte del círculo. Sí, estamos en eso. Estamos en eso. Y estamos en eso. Nos queda poco tiempo y te voy a someter te voy a someter a la famosa síntesis. A ver. Se cacarea, digamos, muy ampulosamente con que esta cumbre de presidentes y de primeros ministros europeos está llegando a la solución final del problema griego. A mí, primero, que el término solución final me hace acordar a otra cosa. Sí, muy feo. Sí, me hace acordar a otra cosa, pero es como si dijeran, le hemos encontrado el agujero del mate del sistema capitalista. Claro. ¿Sí? Es decir, ¿qué solución es la que están planteando con esta quita del 50%? ¿Qué significa para los griegos esta quita? Porque es que para los capitalistas solo rige la conducta humana, la conducta social, la conducta institucional, la tasa de ganancia. Y esa tasa de ganancia es industrial, es de la renta agraria y es bancaria. Y efectivamente se han puesto de acuerdo y le han hecho una quita del 50% a la deuda. La deuda son bonos, son papeles. O sea, han quemado un montón de papeles. No significa un montón de papeles de la banca. Sí. Ok, no significa que eso sea la economía griega. La economía griega es la otra economía, la real, esa que dicen los griegos por televisión, que no solo no tienen empleo, no tienen comida para las escuelas. Sí, efectivamente. Entonces, esa otra economía no la arreglan, esa no la van a arreglar porque no pueden arreglarla, aunque tuvieran interés no pueden, porque para eso necesitan capitales. Esos capitales van a ir a donde esté la tasa de ganancia. China acaba de decir que quiere donar plata y Europa le dice, ¿cómo no? Pero a los bancos, no inversión directa, a la banca, para poder recuperar las pérdidas que van a tener los bancos europeos, sobre todo alemanes y franceses, que son los dueños de la banca griega. Bueno, ha sido muy bien por el poder de síntesis, maravilloso. Gran abrazo y hasta la próxima. Igualmente. Chao. Gracias. Modesto Guerrero y Claudio Cañoli, Un Solo Corazón.